Hola, mi nombre es Erwin. Soy estudiante de la carrera de Ingeniería en Energías Renovables que imparte la Universidad Autónoma de Tamaulipas. En este breve video vamos a ver algunos conceptos de la unidad 2, Leyes de Movimiento de la Materia Física General, impartida por el Dr. Alberto Reina Maldonado. Veamos primero las leyes de Newton, que son tres. Newton fue un físico, filósofo, teólogo, inventor, alquimista y matemático inglés que nació en el año 1643. Entre algunas de sus investigaciones más importantes se encuentran de la gravedad, sus investigaciones sobre la óptica y por supuesto las leyes de movimiento, que son las que veremos enseguida. Primera ley de Newton. Es bien sabido y lo hemos aprendido por experiencia que los movimientos de un objeto no se dan solos. Es decir, un cuerpo va a permanecer en un estado de reposo constante a menos de que apliquemos alguna fuerza sobre él para hacerlo cambiar de posición. De la misma forma, es lógico pensar que dicho cuerpo va a permanecer en movimiento a menos de que otra fuerza lo detenga. Por ejemplo, si colocamos un vaso sobre la mesa, este no podría caer y romperse a menos de que alguien lo mueva y lo tire. Para que esto suceda se requiere de una fuerza y obviamente de un movimiento, aunque no necesariamente que lo tire una persona. Puede ser la fuerza del viento o la fuerza que ejerza un terremoto. De igual forma, si un automóvil se mantiene a una velocidad alta y lo hace de manera constante, este no se podrá detener, a menos de que una fuerza en sentido contrario le ayude a hacerlo. Esta fuerza puede ser bien la que ejercen los frenos, o en todo caso, y dependiendo de las condiciones, lo hará también la fuerza de fricción que ejerce el aire contra el automóvil y que ejerce el suelo contra las llantas. Como podemos ver, los movimientos dependen sí o sí de fuerzas que los generen o que los detengan. Esto es lo que Isaac Newton expresa en su primera ley, que dice de manera puntual: un cuerpo permanece en estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme a menos que una fuerza externa actúe sobre él. A esta ley también se le conoce como primera ley del movimiento. Y aunque de manera práctica es casi imposible encontrar situaciones en las que un cuerpo esté completamente libre de fuerzas que actúen sobre él, debido a que casi siempre existen fuerzas de fricción, en algunos casos estas fuerzas son tan pequeñas que el objeto deberá comportarse como indica la primera ley de Newton. Newton nombró como inercia a la propiedad que tienen los cuerpos o las partículas que les permite mantenerse en un estado constante, bien que este estado sea de reposo o que sea de movimiento. Toda la materia posee inercia, y esta se observa en fenómenos de cambios de estado. Por ejemplo, cuando un automóvil frena bruscamente, se puede apreciar cómo los pasajeros siguen en movimiento, a pesar de que el auto se detuvo, hasta que el asiento o el cinturón de seguridad los detiene. Ahora veamos la segunda ley de Newton. Bien, sabemos que un objeto cambia de estado con la aplicación de una fuerza. Ahora debemos analizar qué sucede si esta fuerza, a la que llamaremos resultante, dista de cero. Es más, que al contrario, se vuelva cada vez más y más grande, haciendo que el movimiento sea constante y por ende que el cambio de velocidad sea cada vez mayor. En esta ley se dice que el cambio de velocidad por unidad de tiempo se va a denominar aceleración y para fines prácticos se representará con la letra A. Isaac Newton demostró que existe una relación directa entre la fuerza que se aplica a un cuerpo y la aceleración resultante. Él prueba que la aceleración disminuye proporcionalmente con la inercia o la masa del objeto. Es decir, que el cambio de velocidad va a depender de manera directa de la fuerza que se le aplica al cuerpo y de la masa que tiene. Esto implica un peso. Obviamente que es una fuerza que actúa a favor o en contra de la fuerza resultante. La segunda ley de Newton cita puntualmente: la aceleración de un objeto en la dirección de una fuerza resultante es directamente proporcional a la magnitud de la fuerza e inversamente proporcional a la masa. De manera matemática podemos representar esta ley con la ecuación F es igual a m por a.
es decir, fuerza es igual a masa por aceleración. En esta imagen podemos ver una referencia de la fórmula F es igual a m por a. Si aplicamos el doble de fuerza sobre un objeto, su aceleración se va a duplicar. Si aplicamos el triple de fuerza sobre el mismo objeto, su aceleración se triplicará. Sin embargo, si aplicamos una misma fuerza sobre el objeto con el doble de masa, se producirá la mitad de la aceleración únicamente. Y si aplicamos una misma fuerza sobre el triple de la masa, se producirá un tercio de la aceleración. Esto comprueba que la aceleración realmente es directamente proporcional a la magnitud de la fuerza y que también es inversamente proporcional a la magnitud de la masa. Hablemos de la tercera ley de Newton. Sabemos que para que exista una fuerza, necesariamente deben existir al menos dos cuerpos, es decir, uno deberá ejercer la fuerza sobre el otro. Por ejemplo, cuando un martillo golpea un clavo, está ejerciendo una fuerza. Cuando un niño golpea un balón, de igual manera ejerce fuerza sobre él. Sin embargo, en el primer ejemplo, el clavo generará una fuerza de reacción que empujará al martillo hacia atrás. En todos los casos, se considera que existe una fuerza de acción, pero con ella una fuerza de reacción. Ambas, al interactuar, deben tener la misma magnitud, es decir, el tamaño de la fuerza debe ser el mismo tanto en la de acción como en la de reacción. Sin embargo, su dirección es completamente opuesta, es decir, la fuerza de reacción estará dada en sentido contrario a la fuerza de acción. La tercera ley de Newton enuncia de manera puntual que para cada fuerza de acción debe haber una fuerza de reacción igual pero opuesta. Bien, y por si ha quedado alguna duda, me permití poner esta imagen que de manera un poco más cómica explica cada una de las leyes de Newton. La primera, la ley de la inercia, en la que las cosas seguirán haciendo lo que estaban haciendo a menos que les des un empujón. En la segunda ley, si le aplicas una fuerza, ya sea un jalón o un empujón, a un objeto con cierta masa, lo vas a acelerar, es decir, que cambiará su movimiento en la dirección en la que aplicaste la fuerza. Esa aceleración no nada más depende de la fuerza, sino de la masa del objeto. Y finalmente en la tercera ley, si aplicas una fuerza a un objeto, este te aplicará a su vez una fuerza de igual magnitud, pero en sentido contrario. Si quieres apreciar con mayor detalle la imagen, te recomiendo que le pongas pausa al video. Hablemos sobre movimiento rectilíneo. Este movimiento uniforme es el tipo de movimiento más sencillo que un objeto puede experimentar. Si el objeto recorre la misma distancia por cada unidad sucesiva de tiempo, se puede decir que dicho objeto se mueve con una rapidez constante. Por ejemplo, si un auto recorre 150 metros por cada 3 segundos, tiene una velocidad o rapidez constante de 50 metros por segundo. La velocidad o rapidez media se pueden calcular mediante una sencilla ecuación matemática, que se expresa en función de la distancia y el tiempo utilizado para recorrerla. La velocidad media es igual a la distancia recorrida entre el tiempo que tardó el objeto en recorrerla. Como podemos ver, v es la velocidad media, x es la distancia y t es el tiempo. La línea que se encuentra sobre el símbolo de velocidad significa que la velocidad calculada representa un valor promedio, en el caso de existir variabilidad en el transcurso del trayecto. Por ejemplo, cuando un automóvil viaja, no siempre va a una velocidad constante. Sin embargo, si queremos obtener cuál fue su velocidad media, es decir, que teóricamente encontráramos un valor de esa velocidad constante, podemos obtenerla mediante esta fórmula. En la mayor parte de los casos, la velocidad de un objeto cambia mientras éste está en movimiento. Ese cambio en la magnitud o dirección de la velocidad se llama aceleración y está dado o suscitado por un intervalo de tiempo. Matemáticamente podemos expresar la aceleración como la diferencia entre las velocidades, tanto la final como la inicial, entre el tiempo. Es decir, imaginemos
el mismo automóvil del ejemplo anterior. Si ese automóvil viaja a una velocidad, pero después de un par de segundos aumentó su velocidad, digamos 2 kilómetros por hora más, y en un par de segundos más la volvió a aumentar otros 2 kilómetros por hora más, estará aumentando su velocidad con respecto a un tiempo. Movimiento circular. Como vimos anteriormente, según la primera ley de Newton, los cuerpos que se mueven en línea recta con una rapidez constante mantienen su velocidad inalterada, a menos que actúe sobre ellos una fuerza externa como la fuerza de fricción. La velocidad es una cantidad vectorial. Es el resultado de la escalar llamada rapidez y el tiempo transcurrido en el trayecto. Para cambiar la magnitud es necesario, como dijimos, aplicar una fuerza externa. Lo mismo sucede con la dirección. Para cambiarla, es indispensable que una fuerza obligue al objeto a cambiar su sentido de movimiento. Cuando esta fuerza actúa en una dirección diferente de la dirección original del movimiento, provocará un cambio en la trayectoria. En este caso, por ejemplo, el ejemplo más sencillo que podemos poner en 2 dimensiones es una fuerza externa constante que actúa formando ángulos rectos respecto a la trayectoria de la partícula. Como vemos en la imagen, un objeto, una esfera atada, que está girando en torno a un eje. A este tipo de movimiento sencillo se le conoce como movimiento circular uniforme. Este movimiento se caracteriza porque la rapidez no va a cambiar. Únicamente el cambio es en la dirección del cuerpo. Mientras que el objeto está girando con una rapidez constante, la fuerza que lo mantiene en la circunferencia, que es en este caso el cordón o lo que esté atando a la esfera al centro, a través de una tensión, hace que la dirección del objeto cambie constantemente. Por ende, el objeto se va a mover siempre en una trayectoria circular, a menos que se rompa el cordón. Si esto pasara, el objeto saldría disparado en una dirección tangencial, es decir, de manera perpendicular a radio de su trayectoria inicial, lo cual formaría un ángulo de 90 grados con el radio. En esta imagen podemos ver el mismo ejemplo que explicamos anteriormente. Una persona está sosteniendo un cordón, lo está haciendo girar, en un extremo está colocado un objeto X, llamémosle una piedra, de manera que cuando está haciendo al objeto girar, la dirección del objeto cambia constantemente, es decir, se mueve en una trayectoria circular. Si se rompiera el cordón, la velocidad, la piedra saldría disparada, como se ve en la imagen de la derecha, con una velocidad. Esta velocidad sería tangencial al radio, es decir, forma un ángulo de 90 grados con el radio. Hablemos del movimiento ondulatorio. La energía sabemos que puede ser propagada mediante el movimiento de un objeto o de un medio. Sin embargo, existen algunos casos en los que la energía se puede propagar mediante alguna perturbación en dicho medio y no como tal por el movimiento. Por ejemplo, si dejamos caer un objeto en un estanque con agua que está en completa calma, se va a originar una perturbación. Esta se va a propagar en círculos concéntricos. Estos círculos se extienden a todas partes del estanque hasta que encuentran una fuerza que les impida seguir propagándose. En este caso sería el mismo estanque. Si en este experimento colocásemos una hoja de un árbol sobre el agua, de manera que flote en ella, la hoja se va a mover hacia arriba y hacia abajo a medida de que la perturbación se propague. Realmente lo que ocurre en este ejemplo es que la energía del impacto del objeto se transfirió desde el punto donde se impactó con el agua a través de una distancia, que es lo que mide el tanque, pasando por el lugar donde se encontraba la hoja. La forma en la que se transmite energía en este ejemplo es a través de ondas, que no son otra cosa que la agitación de partículas, que en este caso son partículas de agua que colindan entre sí. La perturbación se mueve únicamente a través del agua, y aunque el movimiento de una sola partícula es realmente pequeño, el conjunto de todas las partículas que propagan energía por el medio se le conoce como movimiento ondulatorio. En el ejemplo del objeto en el estanque se refiere a la propagación a través de una onda mecánica, ya que su existencia depende
de una fuente mecánica, que es el arrojar la piedra en el estanque, y de un medio natural de propagación, que en este caso es el agua. Es importante mencionar que no todas las ondas son mecánicas. Existen, por ejemplo, ondas luminosas, ondas de radio, ondas de radiación térmica. Estas propagan su energía a través de perturbaciones eléctricas o magnéticas. De hecho, no es necesario ningún medio físico para que las ondas electromagnéticas se puedan transmitir. Las ondas mecánicas se clasifican según el tipo de movimiento que se generan en una parte determinada del medio en el cual se van a producir, y respecto a la dirección en la que se propaga la onda. Un tipo de onda es la onda transversal, en la cual la vibración de las partículas individuales es perpendicular a la dirección de la propagación de la onda. Lo haremos más claro con un ejemplo. Veamos la imagen en la pantalla, en la cual podemos observar que la propagación de la onda es hacia la derecha, formando nudos que son A, B y C. Sin embargo, esta propagación es perpendicular, o la dirección de la propagación de la onda es perpendicular a la vibración de las partículas individuales. En pocas palabras, la onda se propaga a la derecha, pero el movimiento para producir la vibración es hacia arriba y hacia abajo. Estos movimientos formarían, en teoría, un ángulo de 90 grados, por eso se habla de la perpendicularidad. Otro tipo de onda es la onda generada de manera longitudinal. De hecho, ese es el nombre con el que se le conoce a esta onda longitudinal. Un ejemplo lo podemos observar en un resorte. Veamos la imagen en la pantalla. Tenemos un resorte en espiral. Las espiras comprimidas en la parte izquierda, debido a una fuerza externa, hacen que la espiral se distorsione. Cuando esta fuerza cesa, la distorsión se va transmitiendo, propagando el pulso de condensación a lo largo del resorte, hacia la derecha. Aunque este movimiento, existe movimiento perpendicular naturalmente, porque el resorte se mueve un poco hacia arriba y hacia abajo, realmente ninguna parte se mueve mucho con respecto a su posición de equilibrio. Más bien el pulso continúa recorriendo el resorte de izquierda a derecha, desde donde se comprimió o se tensó, desplazándose en la misma dirección en la que avanza la perturbación. El último tema es el movimiento armónico simple o movimiento oscilatorio. Cuando un objeto se deforma, aparece en él una fuerza que restituye su forma original. Esa fuerza es proporcional a la deformación, de hecho. Cuando esta fuerza deja de actuar sobre el objeto, este va a vibrar de un lado a otro con respecto a su posición de equilibrio. Por ejemplo, cuando un clavadista salta desde un trampolín, el trampolín se sigue moviendo. Aun cuando el clavadista ya ha saltado, el trampolín se mueve desde arriba y hacia abajo, haciendo movimientos con la parte fija al suelo como un eje. Esos movimientos van disminuyendo a medida de que transcurre el tiempo, debido a que el material empieza a recuperar su normalidad. Vamos a poner un ejemplo un poco más práctico. Imaginemos una superficie sin fricción, lo cual puede ser una mesa de aire, en la cual vamos a colocar un bloque sujeto a un resorte. Este será empujado de manera que el resorte ejerza un movimiento sobre el bloque a través de una fuerza. La posición inicial del bloque, como vemos en la figura en la pantalla, será denotada como x igual a 0, que será el punto de origen. Si estiramos el resorte hacia la parte derecha de la imagen, a una cierta distancia, a la cual llamaremos A o A positivo, y soltamos el bloque, este va a oscilar de un lado a otro, teniendo como eje el punto 0, y como extremo a su derecha el punto A y a su izquierda el punto A negativo. A esta distancia entre el punto 0 y el punto A o el punto A negativo lo vamos a llamar amplitud. Recordemos que las condiciones indicaron que no existe fricción, porque es una mesa de aire o una superficie sin fricción. Así que entre el bloque y la mesa no existe una fuerza que pueda detener al bloque. De esta manera, en teoría, este podría seguir haciendo ese movimiento para siempre. Según la ley de Hooke, la fuerza de restitución F va a ser directamente proporcional al desplazamiento, que va desde 0 hasta A. Cuando el disco llega a su punto de amplitud máxima, es decir, en A, experimenta su fuerza máxima, dirigida al centro de oscilación, que es el punto O el punto 0.
La fuerza va disminuyendo a medida de que el disco se acerca nuevamente a su posición original, más allá del centro. Luego, la fuerza invierte esta dirección de manera que arroja, por decirlo así, al bloque hacia su siguiente punto A, que sería el punto A negativo. Esto se va a repetir, como mencionamos, no hay fricción, por lo cual el bloque podría estarlo haciendo por siempre. Este movimiento se le conoce como movimiento armónico simple. La definición de movimiento armónico simple dice, puntualmente, que es un movimiento periódico que ocurre en ausencia de fricción y es producido por una fuerza de restitución directamente proporcional al desplazamiento y tiene una dirección opuesta a este.